Cuando me digáis, ¿ya? Perfecto, pues muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Me van a permitir que comience trasladando el pésame del Gobierno a la familia y amigos de la mujer asesinada en Aldea Nueva del Camino y les informo que mantendremos un minuto de silencio a las 12:30. Comenzamos la rueda de prensa y me acompaña la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, para informarles de una importante partida de ayudas para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos. Por mi parte, les informo de otras medidas autorizadas en la sesión de hoy. Comenzamos con la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el teletrabajo para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los funcionarios extremeños. Este nuevo decreto cuenta con importantes novedades que van a beneficiar a los trabajadores, como la posibilidad de solicitar y autorizar el teletrabajo en cualquier momento del año. Hasta ahora se hacía solo convocatorias anuales. Además, se reduce de un año a 6 meses la antigüedad exigida para pedirlo. Con carácter general, se establece un número de 3 días para teletrabajar, pero puede ampliarse o reducirse. Sigue contemplándose el supuesto excepcional del embarazo. Además, hemos introducido mejoras como que no se hacen distinciones según se viven en la misma localidad o en una distinta del centro de trabajo. Y en todos los casos pueden acordar un régimen de jornada y horario específico. En la actualidad, alrededor de 2.000 empleados públicos están acogidos al teletrabajo en Extremadura. Y con estas novedades facilitamos que más trabajadores puedan beneficiarse de esta medida, que les permitirá gestionar mejor sus tiempos de trabajo y atender el cuidado de menores o personas dependientes. Este derecho, que confirma la apuesta de la Junta de Extremadura por el teletrabajo, se publicará en el DOE del próximo 29 de mayo y entrará en vigor al día siguiente. Cambiamos de asunto y nos centramos en las 3 iniciativas impulsadas por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa Atraigo Talento, una iniciativa pionera para generar empleo en el ámbito de la investigación. Invertiremos 3,6 millones de euros para financiar contratos laborales de un año a jornada completa en entidades dedicadas al I+D+I en Extremadura. Podrán acceder titulados universitarios o de formación profesional menores de 30 años que trabajarán como personal de apoyo a la investigación. Alrededor de 100 jóvenes extremeños participarán en esta primera convocatoria de Atraigo Talento, una medida que contribuirá al desarrollo científico y tecnológico de la región, a la atracción del talento y, sobre todo, a la generación de empleo cualificado. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva convocatoria del programa Consolida PYME, para mejorar la competitividad de las empresas extremeñas mediante soluciones innovadoras. Las pymes podrán acceder a estas ayudas de hasta 30.000 euros para financiar el 80% de los gastos derivados de la obtención de certificados, la implantación de sistemas de gestión y otras tecnologías avanzadas, así como el diseño de productos innovadores. Dado el éxito de la convocatoria anterior en la participación total de 480 empresas, impulsamos una nueva edición con una inversión de 2 millones de euros y algunos cambios para facilitar el acceso y simplificar requisitos. Rebajamos el número mínimo de trabajadores de la empresa que opten a las ayudas, que pasan de 10 a 5 trabajadores, lo que permitirá que las pymes más pequeñas participen en el programa. Además, se amplían las certificaciones objeto de la ayuda, de manera que se incluyen las exigidas por la OTAN y las que permiten trabajar en la industria de la defensa. En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un convenio entre el SESPE y la Fundación Maimona para impulsar el proyecto denominado Escuela de Micronegocios de Extremadura, una iniciativa de formación y acompañamiento a emprendedores, tanto para arrancar un nuevo proyecto empresarial como para reorientar negocios. El SESPE realizará una aportación a la Fundación Maimona de 240.000 euros para desarrollar acciones que fomenten el empleo autónomo y la formación profesional. Calculamos que participarán al menos 120 emprendedores.
Y ahora les informo de varios asuntos que corresponden a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que regula la acampada con mejoras en las condiciones en que se desarrolla este tipo de turismo en Extremadura. El decreto regula campamentos de turismo, las zonas de acampada de titularidad pública, las áreas de autocaravanas y los establecimientos singulares. El texto sustituye al anterior, vigente desde 1999, para simplificar los trámites administrativos, actualizar la normativa y fomentar un turismo más sostenible, flexible y competitivo. Los campamentos de turismo, también llamados campings, se clasificarán en 5 categorías, representadas por estrellas, para determinar el nivel de las instalaciones y de los servicios. Además, se amplía el periodo máximo de estancia temporal, que pasa de 6 meses a 11 meses al año. Los interesados en abrir una instalación turística para acampada tendrán más facilidades con el nuevo decreto. Se agilizan los trámites burocráticos y el establecimiento podrá ubicarse en cualquier clase de suelo siempre que cuente con la autorización correspondiente. Es una novedad porque hasta ahora debía ser suelo urbano o urbanizable. En cuanto a las zonas de acampada de titularidad pública, estarán gestionadas por los ayuntamientos y tendrán capacidad para 40 parcelas. Y a diferencia de la normativa anterior, ya no se exigirá la asistencia de un bar, aunque sí los servicios mínimos como la recepción, los baños o la sala de curas. Por su parte, las áreas de autocaravanas deberán contar con una zona diferenciada para el estacionamiento y otra para el mantenimiento, y el tiempo máximo de uso será de 72 horas. Además, vamos a incorporar los denominados establecimientos singulares. Son espacios de alojamiento o restauración que, por sus características especiales, no se encuadran en ninguna de las categorías tradicionales de alojamientos turísticos. Y dejamos el turismo para hablar de los jóvenes. El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas para financiar proyectos que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de los jóvenes extremeños. Destinaremos algo más de medio millón de euros para que las asociaciones y entidades prestadoras de servicios a la juventud impulsen actividades dirigidas a chicos y chicas entre 12 y 30 años. Las cuantías de las ayudas oscilan entre los 3.000 y los 12.000 euros y se priorizan las iniciativas relacionadas con la promoción de igualdad de género, la salud mental, la inclusión social, el empleo y la formación. Además, en esta convocatoria hemos introducido modificaciones al decreto para que más proyectos puedan acceder a estas ayudas. Así se cuenta con una nueva línea de financiación para jóvenes no asociados dotada con 50.000 euros. Desde el Ejecutivo Regional apostamos por una juventud como agente clave para garantizar el futuro de la región. Su participación activa en la sociedad es una oportunidad para seguir mejorando la vida de los extremeños. Es todo por mi parte. Tiene la palabra la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Gracias, portavoz. Buenos días. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno un importante decreto que va en beneficio de nuestros agricultores y ganaderos que peor lo han pasado en estos últimos meses. Me refiero al decreto ley que regula las ayudas excepcionales de emergencia a explotaciones ovinas y cerezas afectadas por desastres naturales. Como sabéis, son las ayudas para paliar los efectos de la lengua azul y las fuertes lluvias en la cereza, y están incluidas en lo que llama Medida 23 la Comisión Europea. La verdad es que han sido un largo tiempo de espera porque la negociación con la Comisión Europea ha sido larga, desde que dio la autorización para utilizar esos fondos hasta que nos ha permitido y nos ha aprobado el diseño de estas ayudas, pues ha sido una negociación, la verdad es que ardua, pero por fin hemos aprobado este decreto que sabemos que están esperando tanto ganaderos como agricultores, con lo cual cumplimos de nuevo nuestros compromisos y lo demostramos con hechos. Como saben, tanto el sector ganadero como el agrícola son sectores estratégicos y estos dos, en caso del ovino y la cereza, han sufrido un gran impacto económico por culpa de esas condiciones climáticas adversas. En primer lugar, en el caso del ovino, por la presencia de varios serotipos de la lengua azul simultáneamente,
y, en el caso de la cereza, por las lluvias de junio del 24 que provocaron la pérdida de las cosechas, afectaron a la producción y a la comercialización. Tengo que recordar que la Comisión Europea estableció que esta medida tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y por eso podemos atender a la cereza. El importe total, 28 millones de euros del Plan de Desarrollo Rural para esas explotaciones, para esos ganaderos y agricultores afectados. Es el límite máximo que nos permite la Comisión Europea, esos 28 millones. En concreto, son 14.640.000 para paliar las consecuencias de la lengua azul y 13.360.000 para la cereza. Las personas beneficiarias en las ayudas de las explotaciones ovinas serán aquellos ganaderos que tengan la explotación inscrita en Badigés y que hayan notificado que padecían la lengua azul, que padecían o que tenían la sospecha de padecer esta lengua azul. Entre otros requisitos, y esto es imposición de la Comisión Europea ineludible, es que hayan perdido al menos el 30%, más del 30% del potencial productivo de la explotación. Y tenemos un mínimo de 50 ovejas, es decir, las ayudas irán a partir de las 50 ovejas y las ayudas oscilarán entre los 3.000 y 20.000 euros. Les pongo un ejemplo. Si un ganadero tiene entre 50 y 249 animales, la ayuda será de 3.000 euros y así va subiendo sucesivamente hasta que si tiene más de 1.050 o más será de 20.000 euros. Es decir, estamos hablando de la cantidad mínima 3.000 y la cantidad máxima 20.000 euros. En cuanto al sector de la cereza, serán beneficiarios los agricultores que tengan una explotación registrada en el REGSA a 31 de diciembre de 2024 y que, por supuesto, como ocurre con el sector ovino, hayan perdido más del 30% de su potencial productivo. En este caso, la ayuda oscila entre un mínimo de 2.000 euros y un máximo de 12.000 euros. La estimación que hacemos respecto a estas ayudas es que se beneficiarán aproximadamente unos 1.700 ganaderos de ovino y más de 3.000 explotaciones dedicadas a la cereza. Este decreto entrará en vigor cuando se publique en el DOE y posteriormente haremos un listado de los correspondientes potenciales beneficiarios. Para su concesión y tramitación se ha establecido un procedimiento muy simplificado y ágil dentro de las plataformas Arado Laboreo que ya conocen las organizaciones agrarias y los agricultores y ganaderos. En el caso de las enfermedades de la lengua azul, no tendrán que hacer ningún tipo de solicitud porque ya nos han notificado a nosotros esa sospecha y se ha podido evaluar por parte de la Junta de Extremadura. En el caso de los cereceros, le vamos a facilitar una solicitud pregrabada con sus datos de la PAC porque tendrán que demostrar a través de las OPFH, las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que ya hemos estado en contacto con ellos y hemos trabajado con ellos, tendrán que demostrar esa pérdida del 30% del potencial de productivo, del más del 30%. Como estos fondos son del Plan de Desarrollo Rural 14-22, tendrá que estar resueltos estas ayudas a 30 de junio de este año y pagadas antes del 31 de diciembre. También son las condiciones que tiene Bruselas. Hemos peleado por estas ayudas, hemos peleado porque la lengua azul pudiera ser considerada también un problema por el cambio climático a causa de las altas temperaturas durante más meses que hacen que los mosquitos convivan más con nosotros y hoy pues damos el visto bueno cumpliendo nuevamente con un sector que es vital para Extremadura y para nuestro mundo rural. Muchas gracias. Gracias, consejera. No sé si tienen alguna pregunta.
Primero para la consejera de Agricultura. En el caso de la lengua azul, los ganaderos se quejaban mucho de que habían tenido muchos abortos. Ahora, ¿estas ayudas también, pérdidas de al menos 30%, también cuenta esos abortos? Por supuesto, dentro del potencial productivo, la pérdida puede ser de leche, puede ser de abortos, puede ser muertes. Es decir, el potencial productivo se calcula en base a un estado normal de la explotación. Es decir, se calcula absolutamente todo para aquellos que han notificado la sospecha de que tenían la lengua azul en su explotación, en su ganadería, en su cabaña. Hola, buenos días. De esta cantidad, 28 millones, ¿todo viene de Bruselas, del PDR, o la Junta pone algún porcentaje de esa cantidad? Lo digo porque las organizaciones agrarias dijeron que una vez que se conociera el dinero que venía de Bruselas, pedían ayudas complementarias, pues por ejemplo para los medicamentos que tuvieron que poner a los ganaderos, también los desinfectantes, etcétera. Toda una serie de gastos que a lo mejor esta línea del PDR no contemplaba. Estas ayudas se financian 100% por el fondo FEADER. Creo que atendemos las necesidades de todos aquellos que nos han notificado que han padecido su enfermedad o esa enfermedad o que han tenido la sospecha. Y así atendemos estas necesidades. ¿Alguna pregunta más? Sobre otro asunto, consejera, para la portavoz. En este caso es por el tema del aforamiento, la eliminación de aforamientos que proponía ayer el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, para ver cuál es la opinión de la Junta. Ya se había pronunciado el PP y decía que primero tenía que renunciar él, pero queríamos saber también la opinión de la Junta. Escucharon ayer a la presidenta, que hizo declaraciones al respecto. Pues lo último ya pretender también utilizar a la presidenta como ha hecho con sus compañeros. El PSOE lo que está tratando, el PSOE en su conjunto además, está tratando de crear una cortina de humo para ocultar, bueno, pues que esto es una operación con nocturnidad y bastante vergüenza para tratar de salvar al hermano de Pedro Sánchez y a los que contribuyeron a colaborar en este hecho. Yo creo que el señor Gallardo lo que tiene que hacer es renunciar a su aforamiento, porque en este momento quiere todos los derechos del aforamiento, pero que luego estudiemos la posibilidad de quitarlo. Yo creo que es claro e insólito todo lo que está ocurriendo. Y sobre la conferencia de presidentes, ¿qué esperan de esa conferencia y si creen que van a incluir las medidas que solicitaba Extremadura? Bueno, la experiencia nos está diciendo que esperamos poco. Trataremos de llevar, como hemos estado contando y como ha contado la propia presidenta, de llevar los asuntos que realmente Extremadura necesita que se tengan en cuenta y que son imprescindibles además para llevar a buen puerto las medidas de este Gobierno y para que Extremadura goce de los recursos para tener los servicios que precisa. Trabajaremos por ello, pero esperar, si le digo la verdad, lo veremos a la vuelta. ¿Nada más? Si me permites, portavoz, sí. A la pregunta que me has contestado, que se me ha olvidado comentarte antes, o sea, que me has hecho, perdón, comentarte que todo el dinero CEA que tenemos a disposición lo estamos empleando, por supuesto, en las vacunas para esta campaña, evidentemente, porque tenemos que comprar vacunas para tener previsto a todos aquellos que quieran vacunar su explotación de los diferentes serotipos que tuvimos el año pasado. Esperemos que este año sean menos, pero estamos comprando esas vacunas, ¿vale? Nada más. Muchísimas gracias. Gracias.